con propuestas para el país. ¿En qué consiste el segundo piso de la Cuarta Transformación? La vimos muy serena, muy presidencial y con firmeza respondiendo lo que dijimos aquí que iba a pasar, que la candidata del PRI y del PAN, porque aunque lo niegue es la candidata del PRI y del PAN, pues solo llevaba mentiras, solo llevaba calumnias, tratan de confundir y pues evidentemente no se puede ganar un debate mintiendo, confundiendo y sin propuesta. El rostro pues siempre lo tuvo desencajado, se veía que no estaba nada cómoda y miren, a pesar de que están en una campaña muy disciplinada de mentiras, ayer lo que yo escuché en la radio y en la mayoría de los analistas, ni siquiera la comentocracia, que evidentemente apoya a la derecha, le dio el beneficio siquiera de haber empatado el debate. Todos coincidieron que fue la gran derrotada, la candidata del PRI y del PAN, y que hubo una gran ganadora, que fue nuestra candidata Claudia Sheinbaum, y por si quedara duda, esas son las encuestas sobre quién ganó el debate que se estuvieron publicando el día de ayer, la jornada con demoscopía. 64% dijo la gente que ganó Claudia Sheinbaum, 69% en Factométrica, 69.5% en MEVA, la del País Encol 46%, de las Heras 46% y otras casas encuestadoras, es decir, contundente el triunfo de nuestra candidata, lo cual es un paso más hacia la meta. Y yo creo que pues la derecha está ya muy desanimada, ellos pensaban que iban a tener una oportunidad y evidentemente no lo lograron. Creo que hay mucha desilusión en el bando del PRI y del PAN. Adelante. Y seguimos monitoreando las encuestas, estas son las que se presentaron esta semana. El Heraldo con Covarrubias, 54-27, 2-1, esa es más o menos la tendencia. Rubrum, Campaign and Elections también sacó su encuesta, Bloomberg sacó una encuesta también y pues claramente se sigue consolidando la preferencia en favor de nuestra candidata. Adelante. Buena noticia, el peso sigue rompiendo récords, el superpeso sigue sorprendiendo al mundo y también aquí en México. Ayer escuché, me mandaron un video de Joaquín López Dóriga, donde dice, bueno, yo no entiendo qué está pasando con el peso, a ver si de casualidad lo tenemos. El dólar interbancario, no me lo va a creer, 16 pesos con 35. Hay que recordar que en 2022 este mismo dólar llegó a cotizarse en México en más de 25 pesos y hoy está en 16.35, casi 9 pesos menos. Es inexplicable. Sí, por más que le quieran dar otras explicaciones a políticas públicas del gobierno, no es así. Esto es pues el interbancario, 16.35. En los bancos se vende hasta en 16.82, en ventanillas hasta en 17.15. Un euro en el mundo se vende en $1.08 y en México un euro se vende en 19 pesos con 84. El dólar. Bueno, es normal que esté generando sorpresa los resultados económicos de la Cuarta Transformación, porque son inéditos, son insólitos, nunca lo lograron los gobiernos neoliberales, los resultados que estamos viendo. Récord en inversión extranjera directa, más de 36,000 millones de dólares llegaron en 2023 y sigue la tendencia en este 2024.
24. La inversión pública llegó a 4.5 del PIB, 4.5 puntos del PIB en 2023, una cifra récord, porque los gobiernos neoliberales trabajaban bajo la idea de que había que retirar al Estado de la economía, que había que hacerlo pequeño, que no debería participar, y en el 2016-2017 tuvimos la cifra más baja de inversión pública, la que ahora es 4.5, llegó a estar en menos de 2%, la cifra más baja desde la Segunda Guerra Mundial, porque la lógica neoliberal era que el Estado no debe invertir. El presidente López Obrador echó por tierra ese mito que construyeron los gobiernos neoliberales falso, y el 4.5 de inversión pública lo que ha hecho es detonar una gran inversión privada, 17 puntos del PIB la inversión privada. Entonces la inversión total está rondando los 25 puntos del PIB, algo nunca visto en los últimos 50 años. Eso impacta en la apreciación, en todas las perspectivas económicas, y eso genera que el peso se empiece a apreciar. De hecho, no nos sorprende que se aprecie frente al dólar, se ha apreciado frente a otras monedas como el euro, la libra, el dólar canadiense, el yen, es decir, todos los inversionistas del mundo están viendo al peso mexicano como una referencia de valor por la confianza que genera el manejo económico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el peso no solo destaca frente al dólar, destaca frente a otras monedas emergentes y es la moneda más revaluada en el mundo. Y destaco que estamos a menos de 60 días de la elección. ¿Qué pasaba en los gobiernos neoliberales? A 60 días de la elección, todo era incertidumbre, nadie quería invertir, todo era zozobra económica, amenaza de devaluaciones, en fin, las crisis sexenales que vivimos las y los mexicanos con los gobiernos corruptos. Ahora, esto es muy relevante, doblemente relevante. ¿Por qué? Porque el Banco de México decidió bajar la tasa de interés. Cuando la FED se quedó igual y el Banco Central de Japón decidió disminuir la tasa de interés para fortalecer, el Banco de Japón la subió para fortalecer su moneda. Entonces, ¿por qué tiene mucho mérito el comportamiento de nuestra moneda? Porque otra vez en los gobiernos neoliberales subían artificialmente la tasa de interés para atraer capitales golondrinos, para aumentar el diferencial de tasas de la FED y de México, generar tasas reales a partir de la especulación positivas y que entraran capitales golondrinos, esos que a la primera se iban. Entonces ahora baja la tasa de interés y el peso se fortalece. Es decir, no estamos en el esquema que hubo durante muchos años en el país, que se necesitaba artificialmente atraer capitales golondrinos. Hoy tenemos inversión extranjera directa que es muy diferente, que esa no se va, se queda en fierros, se queda en empresas, se queda en instalaciones y genera empleo. Entonces, tiene que ver esto con la economía real, tiene que ver con los datos que está ofreciendo nuestro país a los mercados globales. El país representa también en esta configuración global del comercio, pues uno de los lugares preferidos en la relocalización de cadenas globales de valor de todas las empresas. Y vemos también con mucho optimismo que la inversión no solo está llegando a los Estados Unidos, también está llegando de China, de Alemania, de Corea del Sur, de Francia, son los países que están liderando el nearshoring en México. ¿Por qué también pasa esta revaloración, esta revaluación? Porque México
ya se convirtió en el principal socio comercial de los Estados Unidos. O sea, México ya le ganó a China como el principal socio comercial y somos el principal exportador hacia los Estados Unidos. Además, se ha aumentado el salario en la frontera, más del doble que lo que ha aumentado en el resto del país. Esta recuperación del poder adquisitivo al aumentar el salario mínimo por encima de la inflación ha revitalizado el mercado interno y eso fortalece nuestra economía. Y eso hace también que aumente nuestra competitividad porque no tenemos inflación. El mercado interno pues genera que tengamos la segunda tasa de desempleo más baja del mundo. Entonces, el conjunto, el manejo prudente de las finanzas públicas, el aumento de la inversión pública, el aumento de las transferencias directas a través de programas sociales, el aumento del salario, todo esto genera un entorno económico muy favorable, que es lo que aprecian los mercados globales. Entonces, sí tiene explicación la revaluación del peso mexicano, la apreciación del peso frente al dólar y a otras monedas.